Dos disparos, uno en la espalda, otro en el pecho, 29 de diciembre del 2017. Gualeguaychú, Argentina. Fernando Pastorizo tenía 20 años. Nair Galarza tenía 19 años. Y esa misma mañana, cuando todavía nadie sabía que él estaba muerto, ella publicó en Instagram: 5 años juntos, peleados, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. Esta semana, 9 años después, Nair habló desde la cárcel y dijo algo que nadie esperaba. Hoy las cartas van a terminar lo que ella empezó. Nair y Fernando llevaban 5 años de relación cuando él murió. 5 años, según lo que ella misma describió esta semana, como una relación tóxica. Una relación donde él reaccionaba con agresividad, donde había violencia física, dijo ella, donde el amor y el odio vivían en la misma casa. El tribunal lo vio diferente. Los jueces dijeron que la defensa quiso demonizar a la víctima, que no había evidencia de que Fernando la violentara. Y hay algo más que Nair reveló esta semana que nadie había escuchado antes. 2 meses antes de que él muriera, ella quedó embarazada. Creía que era de Fernando y sus padres la obligaron a interrumpir ese embarazo. Algo que todavía hoy, 9 años después, la sigue destruyendo por dentro. Lo que estas cartas me muestran de esa relación es una historia de amor real. Amor que existió, pero completamente rodeada de rumores, de versiones que circulaban en Gualeguaychú, de comunicación rota, de 2 personas que no podían estar juntas ni separadas. Un amor que vivía puertas adentro de una manera y hacia afuera de otra. Y esa distancia entre lo privado y lo público es donde todo empezó a derrumbarse. Escribe presente si crees que fue una relación tóxica de los 2 lados. Lo que pasó esa madrugada del 29 de diciembre nunca quedó completamente claro. La versión oficial dice que Nair fue en moto con Fernando hasta la calle General Paz, que allí discutieron, que ella sacó la pistola reglamentaria de su padre, que era policía, y disparó 2 veces, uno en la espalda y uno en el pecho. Luego caminó 20 cuadras hasta su casa, guardó el arma en su lugar y se fue a dormir. Eso es lo que dice la condena. Pero hay algo que no cierra. El abogado defensor que la representó en el 2018 dijo, según ella misma confesó en esta semana, decile que fuiste vos, dile que fuiste tú. ¿Por qué un abogado le dice eso a su clienta si ella fue? ¿Por qué en 2022 ella cambió su versión y dijo que fue su padre? ¿Por qué la Corte Suprema Argentina igual mantuvo la condena perpetua? Lo que las cartas me muestran es una escena planeada, vigilada, donde alguien sabía exactamente lo que iba a pasar y cómo iba a terminar. Hay una energía de seguro de vida en estas cartas, no necesariamente literal, sino en el sentido de que alguien en esta historia tenía algo que ganar con la muerte de Fernando. Algo que todavía no está completamente sobre la mesa. Escribe en los comentarios, ¿culpable o inocente? ¿Qué crees tú? Esta semana, Nair dijo algo muy específico. Soy responsable de quitarle la vida a una persona. Pero inmediatamente después dijo, no fue intencional, porque yo no fui pensando en matar. ¿Cómo se dispara 2 veces
uno en la espalda y otro en el pecho, sin intención de matar? Esa pregunta lleva 9 años sin respuesta real. Y hay algo más que estas cartas me muestran. Hay un viaje en secreto aquí, en esta historia. Un movimiento que se hizo para que algo no saliera. Hay acusaciones falsas, versiones que se construyen para proteger a alguien. Hay una tristeza profunda en Nahir, que no es solo por la condena, es por algo que cargó desde antes del crimen y que nunca pudo decir completamente. Y hay algo tecnológico, algo digital en este caso, que todavía no se ha explorado del todo. Los mensajes que ella mandó al celular de Fernando después de matarlo. Fríos, calculados, según el tribunal. ¿Los mandó ella sola? ¿O quién le dijo que escribía? Escribe padre, si crees que el padre sabe más de lo que dijo. Quiero detenerme porque en medio de toda esta historia, las versiones, las condenas, la entrevista, hay una persona que no puede hablar. Fernando Pastorizo. 20 años. Gualeguaychú. Una motocicleta. Una madrugada de diciembre. Lo que estas cartas me están mostrando de Fernando es una historia fragmentada desde antes de esa noche. Un chico que no encajaba fácilmente en el mundo de lo que lo rodeaba, que cargaba sus propias cosas, que en esta relación también tenía un lado oscuro, aunque la justicia no lo reconoció oficialmente. Pero hay algo que me llama la atención de estas cartas. Hay bendición. Hay algo en el espíritu de Fernando que no está en dolor. Y hay un fantasma, no en el sentido literal, sino en el sentido de algo que sigue vivo en este caso. Algo que Fernando, que todavía no descansó completamente, porque la verdad completa todavía no salió. El fantasma dice que hay alguien en esta historia vivo con la culpa de lo que sabe y no dijo. Escribe Fernando, si crees que él merece que la verdad completa salga. Le pregunté a estas cartas una sola cosa. ¿Qué viene para este caso? Lo que veo me sorprende. Hay algo inconsciente que está por salir y va a salir a la superficie. Algo que vivió debajo durante años y que el agua va a traer de vuelta. Va a ser una tormenta, va a ser grande. Algo va a explotar en este caso, no necesariamente en los tribunales, pero sí en la conciencia pública. Hay un nuevo comienzo, algo que se está gestando. Puede ser la verdad, puede ser una nueva versión que Nahir no dio, puede ser algo del padre de Nahir que todavía no se ha dicho públicamente. Y hay una puerta que se puede abrir o cerrar. La verdad completa de lo que pasó esa noche en Gualeguaychú está detrás de esa puerta. Y las cartas me dicen claro que alguien todavía tiene la llave. Escribe llave si crees que la verdad completa todavía va a salir. Si conoces este caso, si tienes algo que decir, los comentarios están abiertos. ¿Culpable o inocente? ¿Fue ella sola o hubo alguien más? Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campana de las notificaciones. Nos vemos en el próximo expediente. Hasta luego. Bye.